Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Pestaña Tenorio, soy estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión les hablaré sobre lo visto en el bloque 1 de mi asignatura de química. Comenzaré con la definición de química. Química es la ciencia que estudia las propiedades, estructura, composición y cambios de la materia. La historia de la química inicia con el descubrimiento del fuego en la prehistoria. Posteriormente a esto ocurren algunos hechos que fueron formando la historia de la química actual, como Aristóteles cuando concibe los cuatro elementos como componentes del todo: fuego, aire, tierra y agua. En 1670, Boyle escribe la ley de Boyle. En 1700, Newton emplea su teoría del enlace químico. En 1796, Edward Jenner experimenta con la primera vacuna. En 1869, Mendeleev publica su tabla periódica. En 1897 se descubre el electrón. 1912 se descubre el protón. 1932 se descubre el electrón, el neutrón. Y finalmente en el 2004 se experimenta con células madre. Posteriormente veremos algunos conceptos básicos que son fundamentales para el estudio de la química, que son materia, sustancias puras, elementos y mezclas. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, forma, peso y volumen, por lo tanto es observable y medible. La materia la podemos encontrar en cuatro diferentes estados, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el estado líquido se manifiesta cuando se rompe la estructura rígida del estado sólido a través del proceso de fusión. Aquí podemos ver las partículas cómo se encuentran en el estado líquido. Después tenemos a la materia en estado sólido, que está compuesta por un conjunto de partículas que se encuentran juntas y ordenadas. Aquí vemos cómo son diferentes las partículas, cómo se encuentran diferentes las partículas en el estado sólido y en el estado líquido. Después tenemos al estado gaseoso, que se caracteriza por dejar a la sustancia sin formato ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida. Aquí vemos a las partículas en estado gaseoso, son más separadas que en el líquido y el sólido. Finalmente tenemos al estado de plasma. El plasma es un conjunto cuasi-neutral de partículas con portadores libres de carga eléctrica, el cual desarrolla comportamiento colectivo. En este se encuentran portadores de carga eléctrica libres. Los átomos están al menos parcialmente ionizados. Después tenemos sustancias puras, ese es el siguiente concepto. Una sustancia pura es aquella que presenta una composición química estable, como el agua, el helio, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Sin embargo, la pureza absoluta no existe, ya que vivimos en un mundo en el que todas las sustancias naturales son de alguna manera mezclas. Después tenemos a los elementos. Un elemento es una sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares. Los elementos se clasifican de la siguiente manera: metales de transición, metaloides, no metales, gases nobles, lactínidos y actínidos. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico. Aquí los podemos encontrar. Los metaloides son elementos que poseen generalmente cuatro electrones en su última órbita, por lo que poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Aquí los podemos encontrar en la tabla periódica. Posteriormente tenemos a los no metales, que los encontramos de este lado de la tabla periódica, incluyendo al hidrógeno, que poseen generalmente entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Después tenemos a los gases nobles, que se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica, que son elementos químicos en su última órbita, contienen el máximo de electrones posibles para ese nivel de electrones, 8 en total. Y finalmente están los lactínidos y actínidos, que se encuentran en la parte inferior, hasta abajo, de la tabla periódica. Los elementos lactínidos se encuentran en depósitos formados por un gran número de minerales. Los metales son de color blanco y se oxidan con facilidad en contacto con el aire. Los actínidos son los isótopos de los elementos actínidos, son radiactivos. Después tenemos la definición de mezcla.
Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y heterogéneas. En la mezcla homogénea, este tipo de mezclas se caracterizan por tener un aspecto uniforme, es decir, cada uno de los componentes de la mezcla en cuestión no puede ser visto a simple vista. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas. En estado sólido encontramos al bronce, el acero, el chocolate. En estado gaseoso encontramos al aire, al oxígeno y al CO2, y oxígeno y nitrógeno. Y en líquido agua con alcohol, leche con chocolate, agua con azúcar. No las podemos diferenciar. En las mezclas heterogéneas, a diferencia del tipo anterior, en estas mezclas podemos distinguir a simple vista cuáles son sus componentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas heterogéneas. En estado sólido, las ensaladas, azufre con limaduras de hierro, chocolate con pasas gaseosas, el aire con polvo, oxígeno con harina, aire con hollín. Aquí podemos ver que sí se pueden distinguir a simple vista. Ahora veremos las leyes de los gases. Las leyes de los gases, en las leyes de los gases existen la ley de Boyle, ley de Charles, de Lusac, la ley del gas ideal y la ley general de los gases. Primero vamos a ver la ley de Boyle, Charles y Lusac. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas durante el siglo XVII, cuando científicos comenzaron a notar la relación entre presión, volumen y temperatura de un gas en un espacio cerrado. De esta manera se podría obtener una fórmula que sería válida para estos gases. La ley de Charles establece que cuando la temperatura de un gas aumenta, su volumen también, y cuando la temperatura disminuye, su volumen también disminuye. Aquí podemos ver la expresada, que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Después tenemos a la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, que se expresa presión por volumen es igual a constante, o bien presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Después tenemos a la ley de Lusac. La ley de Lusac establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Aquí vemos que se expresa como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Después tenemos a la ley del gas ideal y la ley general de los gases. En la ley del gas ideal, la ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. La ley del gas ideal se representa como presión por volumen es igual a moles de gas por constante universal de los gases por temperatura. Después tenemos a la ley general de los gases, que la ley general de los gases es una ley que combina a la ley de Boyle, Lusac y Charles, en donde se establece que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Aquí podemos ver que está uniendo a la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Lusac, ya que en estas leyes científicamente se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. Y queda como ley combinada de los gases, que es presión por volumen sobre temperatura. Ahora veremos los modelos atómicos. Los modelos atómicos son representaciones de cómo está formado un átomo, y esto lo determinan diferentes científicos a lo largo del tiempo. Aquí vemos el modelo atómico de Demócrito, modelo atómico de John Dalton, modelo atómico de Thomson, modelo atómico de Rutherford, modelo atómico de Niels Bohr, modelo atómico de Sommerfeld, modelo atómico de Schrödinger, modelo atómico de Perrin. Esos fueron los diferentes modelos atómicos que fueron desarrollados a lo largo de la historia. Ahora veremos la tabla periódica, cómo se estudia y cómo se clasifica. La tabla periódica es un instrumento que permite la organización del conocimiento de los elementos químicos, ya que permite su visualización y predicción en la variación de cualidades físicas y químicas. La tabla periódica fue desarrollada a lo largo del tiempo, empezando con la tabla periódica que se llamó Tríadas de Dobereiner,
que ordena a los elementos de acuerdo a las propiedades semejantes y el peso atómico del elemento central era el promedio de los otros dos. Posteriormente, fue publicada las octavas de Newlands, que ordenó sus elementos según pesos atómicos crecientes y los agrupó de 8 elementos en los cuales un elemento era semejante en propiedades al anterior. Posteriormente tenemos al hélice de Courtois. Ordenó los elementos según el peso atómico reciente, colocándolos en un gráfico cilíndrico, seccionando en 16, proponiendo que las propiedades de los elementos son propiedades de los números. Y finalmente tenemos a la tabla moderna. La tabla moderna es realizada por dos personajes, Dmitri Mendeleev y Henry Moseley. Este último la perfecciona con propiedades físicas, mientras Mendeleev se basó en las propiedades químicas, de forma ascendente. De aquí desprende la ley periódica, que la ley periódica establece que las propiedades de los elementos y sus compuestos son una función periódica del núcleo atómico. La tabla periódica tiene diferentes divisiones. La tabla periódica se divide en periodos, grupos, familias y bloques. En los periodos indica el nivel de energía máximo. Asimismo, muestra en qué fila estará según su nivel de energía. En los grupos y familias se definirán a partir de la columna en la que se encuentren, que en estos vemos a los metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales térreos, no metales, nitrogenoides, metales calcógenos, halógenos, gases nobles, metales de transición, lactínidos y actínidos. En los metales alcalinos tienen un electrón de valencia que tiende a perder cuando encuentran en contacto con el agua, forman alcalí. Son sales, forman hidróxidos y cenizas. En los metales alcalinotérreos tienen dos electrones de valencia formadores de ceniza de tierra. Metales térreos tienen tres electrones de valencia, aumentan su carácter metálico conforme se descienden. Tienen puntos de fusión bajos. No metales tienen cuatro electrones de valencia, aumentan su carácter metálico conforme desciende el grupo. Nitrogenoides tienen 5 electrones de valencia. Metales calógenos tienen 6 electrones de valencia, puntos de fusión, densidad y ebullición aumentan conforme se desciende. Halógenos ganan un solo electrón. Gases nobles son muy reactivos, requieren condiciones especiales para reaccionar. Y metales de transición tienen diferentes grados de reactividad, tienen 2 electrones de valencia, son buenos conductores y electricidad, altos puntos de ebullición y densidad. Lantánidos, metales situados en la primera fila en la parte inferior. Son bastante raros, pueden ser superconductores. Y actínidos, metales de última fila, son radiactivos y algunos no están en la naturaleza. Los bloques en la tabla periódica se dividen en bloques: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Aquí podemos ver dónde están situados. Los números cuánticos. Los números cuánticos se dividen en el número cuántico principal, que se representa con la letra N, azimutal con la letra L, magnético con la letra M y spin con la letra S. El número cuántico principal y azimutal. Principal muestra el número de electrones que le corresponde a cada nivel con la expresión 2n al cuadrado. Azimutal determina el número de subniveles de cada nivel con la expresión n-1. Magnético y spin. Magnético asigna la orientación espacial y dependerá del valor azimutal. Spin será la dirección en la que gira el electrón y se expresará como un medio positivo y un medio negativo. Propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son el radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Y bueno, espero les haya gustado, que hayan aprendido algo y pues esto es lo que he visto a lo largo de mi primer bloque en mi curso de Química 1. Gracias.